Muchas gracias por la invitación a la conferencia. Yo he organizado la exposición, voy a utilizar estas diapositivas. Eh, He organizado la exposición, les decía, en cinco puntos, ¿no? Que son estos que tienen ustedes acá, ¿no? Primero me ocuparé muy brevemente del contexto global, eh, luego algunas referencias a nuestro modelo económico y las controversias en torno a él. Luego definiré neoliberalismo, ¿no? Tomando como referencia la literatura sobre el tema, que viene de ciencias políticas, de economía política. Luego, por qué se afirma que hay una crisis del neoliberalismo. Y luego algunas reflexiones finales que serán muy breves, ¿no? Me tomaré 40 minutos, espero que sea menos, ¿no? Bien, sobre el contexto global. Vivimos una crisis, ¿no? Acá tomé unos cartoons, unas caricaturas bastante ilustrativas, explican por sí mismas, ¿no? Acá el mensaje es, lávate las manos y todo estará bien, ¿no? Pero frente al COVID, pero detrás del COVID, como sabemos, ha venido una recesión, una de las más profundas que hemos vivido. Y luego tenemos, como sabemos muy bien, un cambio climático a una velocidad que ya empieza a sentirse en el planeta, ¿no? Incluso Europa Occidental está sufriendo estragos bastante serios, incendios, ¿no? Los bosques se secan y cualquier chispa incendia la pradera. Y luego detrás de eso, algunos pesimistas, no sé si pesimistas o realistas, destacan el riesgo del colapso de la biodiversidad en el planeta y por lo tanto ya una amenaza mayor a la especie humana, ¿no? Eh, Frecuentemente se llevan a cabo encuestas que se aplican a estudiantes de economía de todas las universidades del mundo, ¿no? Las encuestas más recientes, esto lo he tomado de un texto de economía que se viene utilizando en muchas universidades en todo el planeta, el Core Econ, que está a disposición, dicho sea de paso, de todos ustedes. Hay también ya una edición en castellano, ¿no? Los estudiantes a la hora de ser encuestados y cuando les preguntan cuáles son los problemas más graves que enfrenta la humanidad, destacan inequívocamente la desigualdad. Bueno, del último año aparecía ya naturalmente la crisis sanitaria, cambio climático, desarrollo sostenible, escasez de recursos, desempleo. En algunos países, sin embargo, esto es en la Universidad de Bangalore, en India, el problema que aparecía el año pasado con mucha fuerza era el desempleo, justamente provocado por la crisis, ¿no? Asociada pues a las reacciones, las cuarentenas que se han impuesto en este país en particular y en muchos otros para frenar la propagación del virus, ¿cierto? Entonces enfrentamos pues un momento crucial en la historia de la humanidad y una de las lecciones que Dani Rodríguez destaca es que nuestras prioridades estaban equivocadas, ¿no es cierto? No hemos tomado suficiente conciencia de cuáles son en realidad los servicios esenciales hasta que se desató la crisis, ¿no? Ustedes recuerdan bien esa expresión y esa relación. Trabajadores esenciales, los únicos autorizados a movilizarse durante la cuarentena. ¿Quiénes eran los trabajadores esenciales? Bueno, el personal de salud, la policía, los basureros, ¿no es cierto? No aparecían en la relación de trabajadores esenciales los brokers, los expertos en finanzas, etcétera. Eso no eran considerados esenciales durante la crisis. La agricultura, por supuesto, la alimentación, los cajeros, las personas de bancos también, pero no así otros tipos de ocupaciones cuyo carácter esencial se ha puesto en evidencia eh, o no, digamos, durante la crisis, ¿no? Rodri destaca tres grandes tendencias, ¿no? Un nuevo balance en la relación entre mercados y los estados, en la dirección de que los estados asuman un rol mucho mayor, mucho más activo. Nuevo balance entre la hiperglobalización y la autonomía nacional, destacando la importancia que hoy tiene la autonomía nacional, ¿no? Para enfrentar la crisis, ¿no? Y luego, naturalmente, se reducen las expectativas de crecimiento económico, ¿no? Bueno, eso en relación entonces al contexto. ¿Qué podemos decir en relación al modelo económico? Bueno, acá tomo una cita prestada de mi distinguido colega de la universidad, Waldo Mendoza, quien hasta mañana o pasado se desempeña en la cartera del MEF, ha anunciado que seguirá apoyando al nuevo ministro. Él afirmaba en un artículo publicado en Gestión hace poco tiempo que la probabilidad de elegir a alguien que disuelva el modelo, ¿no? Llámenle neoliberal, que es el modelo actual, es muy alta. Si las elecciones son el 2021, hemos tenido elecciones. Este modelo, vean, con todos sus defectos, es el que ha permitido que el Perú
crezca, ¿no? El país con crecimiento más alto y la inflación más baja durante este siglo. Entonces, el neoliberalismo es un término que aparece en el discurso de los economistas. En este caso estoy citando a un colega a quien aprecio y respeto, con quien también discrepo, naturalmente, que sostiene, acaba de publicar un artículo, dicho sea de paso, Waldo, en El Comercio el día de ayer, o el domingo, ¿sí? Ayer, también sosteniendo argumentos similares, defendiendo el modelo económico de la Constitución. A eso me voy a referir ahora. Bueno, curiosamente su antecesora, María Antonieta Alba, destacaba este gran contraste, ¿no? No puede ser pues que estemos entre los primeros lugares en la macro y los últimos lugares en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y eso no hace falta describirlo con detalle, simplemente pongo algunas imágenes que aluden muy claramente a la calidad de nuestros servicios públicos. Aquí tienen ustedes la educación en nuestro país, las brechas se han agudizado, la brecha digital que ya existía, ahora empieza pues a mostrarse con todo su rigor, ¿no? Las diferencias que hay en la calidad de educación que reciben los niños de diferentes estratos sociales van a depender pues de su conectividad, también por cierto de la formación de sus maestros y de muchas otras cosas, ¿no? Acá tienen ustedes unas imágenes que ilustran bastante bien la precariedad de nuestro sistema de transporte, ¿no? Dicho sea de paso, uno de los principales vectores de contagio que ha permitido la propagación del virus ha sido el transporte público, ¿no es cierto? Y luego tienen ustedes la precariedad de nuestro sistema de salud, personas durmiendo en los hospitales, haciendo cola para conseguir balones de oxígeno, mucha gente ha muerto, vamos a llegar ya a las 200.000 personas, y el tema del agua, ¿no? Que se ilustra también por sí mismo. No todas las personas tienen acceso a agua potable y servicio de saneamiento. Bueno, a eso se refería entonces la ministra Alba cuando decía que no podemos estar pues, en los primeros lugares en los indicadores macroeconómicos y en los últimos lugares en calidad de servicios. La seguridad es otro servicio público. Ya nos hemos acostumbrado y hemos normalizado que se privaticen estos servicios. Es decir, el Estado ya no es visto como el responsable de la seguridad de las personas, de todas las personas, sino que hemos aceptado y hemos normalizado que las personas que tienen plata contraten pues a estas empresas que todos los días nos anuncia, digamos, nos anuncian sus servicios, digamos, ¿no? Empresas privadas de seguridad, y los que no tienen plata tienen que confiar pues en el Serenado o la Policía Nacional o lo que sea, y como sabemos muy bien, eso no siempre funciona y por lo tanto los pobres son los más vulnerables a los asaltos, ¿no? Los servicios públicos entonces están en discusión en el debate constitucional. ¿Cómo entendemos los servicios públicos? Acá hay un libro de Baldo Cresalja y César Ochoa. Por servicios públicos entendemos todo aquello que tiene relación con asuntos colectivos del Estado y que se contrapone a los privados, asuntos privados. Actividades indispensables para el desarrollo de la cohesión social, servicios esenciales, y es un concepto pues que no tiene una definición tan clara como voy a ver ahorita, viene mutando, adquiere nuevas definiciones y contenidos, ¿no? De hecho, en algunos casos, bueno, se admite, desde algunos enfoques se afirma esta tesis, así se conoce, de la publicatio, o sea, una actividad tiene que declararse formalmente y reconocerse en una norma legal como servicio público, si no, no es considerada servicio público. Ejemplo, el transporte público en el Perú. Recién se promulgó una ley que reconocía que el transporte, ¿no?, era un servicio público. Hasta entonces era visto como una actividad privada y no como un servicio público. Y el resultado ha sido, en fin, todo el caos y toda la ineficiencia del sistema que acabo de ilustrar con esas imágenes, ¿no? Bueno, en la Constitución, los servicios públicos aparecen 8 veces, ¿no? Pero no se encuentra ninguna definición, ¿no? De hecho, aparecen en el artículo 42, se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos, ¿no? Aquí aparece el término, y luego en el artículo 58 aparece el término importante economía social de mercado, al cual le voy a dedicar un par de minutos, ¿no? En este artículo se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. ¿Qué es la economía social de mercado, no? Bueno, se indica que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en estas áreas, ¿no? Empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Aquí pareciera que se asocia servicios públicos a los servicios que proveen las industrias de redes, telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento,
que no aparecen enumerados anteriormente, ¿no? Esa es un poco la connotación que se le han dado a los servicios públicos, ¿no? Este término economía social de mercado, dicho sea de paso, es el que utilizamos frecuentemente y que está en nuestra Constitución. Se supone que nuestro modelo, ¿no? Es un modelo cuya ancla, digamos, es la economía social de mercado. Bueno, este concepto fue formulado, quería recordarlo, en la Escuela de Friburgo, que es una escuela de Derecho y de Economía, ¿no? Al sureste de Alemania, ¿no? Donde se concentró una comunidad académica, ¿no? Progresista, ¿no? Que logró sobrevivir a los nazis. Estaban lejos, felizmente, de los centros del poder durante el régimen nazista de los nazis, ¿no? Estaban alejados de las principales ciudades y lograron pasar casi desapercibidos, sufrieron alguna represión, pero elaboraron ahí un argumento que es el siguiente, ¿no? En esos años, vean ustedes, cuando nace este concepto, ¿no? La República de Weimar estaba en crisis, el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era un periodo que naturalmente muy convulsionado por la destrucción que trajo consigo la Primera Guerra. Los perdedores, ¿no? Tuvieron que asumir altas reparaciones que les impusieron los ganadores. Experimentos socialistas, ¿no? Ya había ocurrido la Revolución de Octubre en Rusia y algunos habían tratado de emular esa experiencia y no les había ido muy bien tampoco. La ley era utilizada como una herramienta de ejercicio del poder, se politizó la justicia, luego vino la crisis mundial del año 29, se debilita, ¿no? El conjunto de instituciones y aquí emerge el nacionalsocialismo, el nazismo, en este contexto, ¿no? Y es durante esos años que empiezan los colegas de la Universidad de Friburgo a formular una propuesta alternativa, ¿no? Y básicamente en su diagnóstico se destaca la incapacidad del sistema legal de prevenir la creación y el abuso de poder económico privado, ¿no? Este diagnóstico es central, ¿no? Para entender el significado del concepto de economía social de mercado, ¿no? Cómo evitar que se cree y que se abuse del poder económico privado, ¿no? Dicho sea de paso, en este periodo de las entreguerras, ¿no? Se empiezan a formar un conjunto de carteles, es decir, asociaciones de empresas que se repartían el mercado, se coludían para fijar los precios, para reducir riesgos, ¿no? Casi todas las industrias estaban controladas por carteles en la Alemania a la cual llega luego Hitler, ¿no? Carteles muy agresivos, ¿no? Destruyendo a los competidores y usando a su vez el poder económico que tenían y sus recursos financieros para influenciar al gobierno. De hecho, estos regímenes dictatoriales, autoritarios, como el régimen nazi, ¿no? Se sustentan en un poder económico, ¿no? Que es el poder de estos grandes conglomerados, los concerns, ¿no? Los carteles de grandes empresas. Entonces, el significado del término economía social de mercado se construye justamente en ese contexto que acabo de describir muy sintéticamente, muy resumidamente, ¿no? Y apuntaba inicialmente, originalmente y hasta ahora, ¿no? En asegurar una distribución equitativa de los beneficios, ¿no? Del crecimiento, ¿no? Lo cual suponía la promoción y la defensa de la competencia, ¿no? Enfrentar el poder económico concentrado, evitar que se concentre, ¿no? Y, por cierto, un estado de bienestar, ¿no? Para compensar los efectos a veces destructivos que tiene la competencia. ¿Qué hacemos con los perdedores de la competencia? Bueno, tiene que haber una red social, servicios públicos de calidad, especialmente salud, educación y seguridad, ¿no es cierto? Eso es economía social de mercado, ¿no es cierto? En síntesis, en esencia, ¿no? Un significado que acá lamentablemente se ha perdido. Muchos repiten el término, está en nuestra Constitución, pero nadie se ha ocupado de explicar bien cuál es el origen del término. Si sigamos revisando nuestra Constitución, el artículo 60, ¿no? Es un artículo muy controvertido, justamente porque aquí aparece el principio de subsidiariedad, ¿no? Se indica que hay pluralismo económico, ¿no? Coexisten diferentes formas de propiedad y solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, con razón de alto interés público, ¿no? Y tiene que haber una ley expresa, o sea, no se puede crear el Ejecutivo no puede crear una empresa pública, tiene que pasar por el Congreso, ¿no es cierto? Y luego hay un trato igualitario a la pública y a la no pública, ¿no? Para evitar justamente lo que se conoce como competencia desleal. Pero vean, lo que yo quiero explicar acá es muy rápidamente que el principio de subsidiariedad en realidad se ha distorsionado en el modelo económico actual, ¿no? Si uno revisa el origen del término subsidiariedad, ¿no? Alude al hecho de que los problemas tienen que ser resueltos por la autoridad más próxima a los ciudadanos, ¿no?
La autoridad central asume una función subsidiaria, ¿no?, cuando participa solamente en situaciones que no pueden resolverse en el ámbito local. Ahí se pasa al ámbito nacional. De hecho, dicho sea de paso, esto está formulado con claridad en los tratados, estatutos, el marco normativo de la Unión Europea, ¿no?, que básicamente la idea es darle cierto grado de independencia a las autoridades inferiores respecto de la instancia superior. Por ejemplo, los estados nacionales que forman parte de la Unión Europea resuelven un conjunto de problemas y es otro conjunto de políticas, ¿no?, que sí requieren, ¿no?, de la autoridad mayor, las que se definen en ese nivel superior, ¿no? La idea es aproximar el ejercicio de las competencias a los ciudadanos en la mayor medida posible de acuerdo al principio de proximidad. Esa es la idea básica de subsidiariedad, ¿no? Que el gobierno central no se meta en problemas que pueden ser fácilmente resueltos, eficazmente resueltos por las autoridades locales. Sin embargo, en el Perú, lamentablemente, se distorsionó el concepto y se pensó que subsidiariedad significaba que el mercado haga todo, el privado haga todo y que el Estado no se meta. Esa nunca fue la idea, ese no es el significado original del concepto de subsidiariedad, ¿no? Entonces se ha distorsionado el concepto de subsidiariedad. Los problemas se dice que deben ser resueltos por la empresa privada y no por el Estado. El Estado se limita pues a esa función subsidiaria cuando solamente interviene cuando hay fallas de mercado. Pero aquí se ignora el rol de las corporaciones, ¿no? Y parte de la confusión reside en el hecho de que uno cree que mercado y empresa privada es un sinónimo. Pero ¿qué cosa pasa si tenemos empresas grandes, tenemos corporaciones? Las corporaciones tienen una lógica propia, a veces tienen poder de mercado, ejercitan su poder de mercado. En la mayor parte del debate se asume que la empresa forma parte del mercado, ¿no?, y se invisibiliza a la corporación. Pero si la incluimos a la corporación como actor relevante, se pueden presentar otras combinaciones. Por ejemplo, la corporación puede capturar al Estado y oponerse al mercado, ¿no? Repartirse el mercado, desaparece la competencia, o se crean un tipo de mercados en particular muy concentrados, o de repente la corporación controla pues todos los mercados acá y se enfrenta al Estado, ¿no? O luego también puede ocurrir, ¿no?, que el Estado sí se compra el pleito de promover y defender la competencia, defender el mercado y se enfrenta a las corporaciones, que es lo que debería ocurrir, ¿no?, en principio, ¿no?, si creemos en las políticas de competencia y en el rol que juegan, ¿no?, en evitar la concentración y la desigualdad, ¿no? Acá está el artículo justamente que enuncia el certificado de libre competencia. El Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios y, sin embargo, hemos tenido en el Perú procesos de concentración, incluso en medios de comunicación, vulnerando directamente lo establecido en el mandato constitucional. Esto, dicho sea de paso, ha dado lugar a una acción de amparo presentada hace muchos años por periodistas principalmente y otras personalidades, que acaba de ser admitida por un juez, con lo cual el Grupo El Comercio, que concentró, que adquirió los activos de Pensa y concentró mucho poder, ahora va a tener que, ha apelado, entiendo, la resolución del juez, el proceso continúa, pero ya está en cuestión que se concentre tanto el poder económico, sobre todo en el campo de los medios de comunicación. Este es un artículo que también es muy controvertido, ¿no?, que es un artículo que, según los expertos en derecho constitucional, no se encuentra casi en ninguna constitución en el mundo, ¿no? Y es el artículo que establece que los términos contractuales no se pueden modificar por leyes u otras disposiciones, ¿no? Es decir, yo establezco un contrato con alguno de ustedes y nadie lo puede modificar, el Estado no lo puede modificar, aunque ese contrato pueda ser lesivo, digamos, y pueda afectar el bienestar general, ¿no? Los conflictos entre las partes se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, ¿no?, en fin. Y mediante contrato de ley el Estado puede otorgar a la... Eso no se puede modificar legislativamente, le da poder al Ejecutivo, ¿no? Lo cual, insisto, no se encuentra. Esto supone una camisa de fuerza que no aparece en otras constituciones en el mundo, ¿no? Y obviamente los expertos coinciden, una gran mayoría de expertos, en que esto tiene que ser modificado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas de la Constitución del año 93? Acabo de explicar cómo se distorsiona el principio de subsidiariedad, que originalmente estuvo pues formulado en la dirección de otorgar a la autoridad local más cercana a los ciudadanos la capacidad de resolver los problemas, ¿no? Y se reinterpretó en el sentido de que el Estado no se meta y que todo lo resuelva el mercado y los privados, ¿no? No se consagra el principio de solidaridad, ¿no?
Hemos visto lo que esto ha traído consigo en términos de acceso limitado a servicios sociales. La propiedad ya no tiene función social, muy poco flexible. Además, los expertos cuestionaron desde el comienzo que se pongan normas demasiado específicas, ¿no? Que no permitían la libertad del órgano legislativo para interpretar la Constitución de diferentes maneras, según los cambios en las correlaciones políticas de fuerzas, como debería ocurrir, ¿no es cierto? Es como que si una sola persona formula una norma, que debería ser una norma de rango legal, pero la eleva a rango constitucional y luego ya no se puede cambiar, ¿no? A pesar de que los legisladores cambian de opinión. Eso es inadmisible, ¿no es cierto? Esa rigidez no es aceptable. Acabo de mencionar la libertad contractual en su forma extrema, que se aparta justamente de la economía social de mercado, un concepto formulado, como mencioné, en la Escuela de Friburgo, ¿no? Y luego no hay espacio para la planificación tampoco aparece, ¿no? Se deja todo al libre mercado y en la práctica se abandona lo que significa la economía social de mercado, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Revisando las resoluciones del INDECOPI, encontré una resolución sobre un caso, ¿no? En el cual una clínica privada denunció por competencia desleal a un instituto de salud del niño, ¿no? Y a otras entidades públicas, el Nacional Materno Perinatal, el Instituto de Oftalmología y a la Cayetano Heredia, entidades sin fin de lucro, públicas, y la Cayetana, una universidad privada pero sin fin de lucro. ¿Y qué se argumentó? Que estas instituciones estaban compitiendo deslealmente con la clínica privada. ¿Por qué? Porque establecieron un régimen de pagos diferenciados a las personas pagaban según su capacidad, ¿no? A las personas más pobres no se les cobraba, a las personas que podían pagar se les pedía un pago para financiar un conjunto de servicios. Eso se consideró como competencia desleal, ¿no? En primera instancia se declaró fundada la demanda, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, los hospitales públicos se suponía que estaban compitiendo lealmente con las clínicas privadas, ¿no? Y se esperaba, querían que el INDECOPI sancione por competencia leal a hospitales públicos, ¿no? Luego el tribunal, ¿no?, declaró la nulidad de esa resolución en primera instancia, pero por cuestiones puramente formales, ¿no? Pero aprobó además también un documento que se denomina precedente de observancia obligatoria, en el cual justamente se expresa esta concepción neoliberal, ¿no? La actividad empresarial del Estado es algo que ocurre casi por definición. Cualquier cosa que haga el Estado, aunque no cobre por lo que hace, es actividad empresarial, ¿no? Se afirma que el Estado casi siempre es ineficiente y que el Estado tiene que limitarse, y así lo dice textualmente, a proveer niveles mínimos, ¿no?, de salud, educación y seguridad social, y solamente a los particulares de más bajos recursos. Es decir, los servicios públicos ya no son servicios públicos universales, sino que son servicios públicos para los pobres, ¿no es cierto? Y son servicios mínimos, ¿no? Los ricos, las clases medias, medias altas, que pueden pagar clínicas privadas, se van a las clínicas privadas, colegios privados, seguridad privada, como acabo de comentar, es decir, se han mercantilizado los servicios públicos que en todas las sociedades capitalistas civilizadas, modernas, son servicios a los que accede toda la población, ¿no es cierto? Ricos y pobres van en muchos países, sobre todo en los países que se rigen bajo la socialdemocracia, ¿no? Ricos y pobres van a escuelas similares, a universidades públicas, ¿no? No como acá, que ha ocurrido una suerte de incluso segregación, ¿no? Para los pobres están los servicios públicos que, como sabemos, no reciben suficiente financiamiento, y los ricos que paguen por sus servicios, ¿no? Eso lo hemos visto acá también a propósito del debate que hubo cuando se propuso que los privados importen vacunas, ¿no es cierto? Que el Estado se ocupe pues de los pobres, que vacune a los pobres, y que las empresas privadas compren sus propias vacunas para que las repartan entre sus funcionarios y sus trabajadores, ¿no es cierto? Algo realmente absurdo. Bueno, pasamos ahora al neoliberalismo, dado que hemos descrito ya el modelo económico peruano en algunos de sus rasgos más destacados, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, es un régimen o una concepción, una ideología, ¿no?, que adopta un marco normativo que se basa en libertades negativas. ¿Por qué libertades negativas? Nadie puede interferir, ¿no es cierto? Yo hago, digamos, lo que me place, maximizo mis ganancias, tú maximizas tu utilidad, etcétera, y nadie se puede meter. A eso se refiere el concepto de libertades negativas, y una justicia más centrada en procedimientos que en cuestiones sustantivas, una visión amoral, ¿no?, basada pues en esta concepción del agente de decisión como el homo económicus, ¿no?, que ha sido ya cuestionada, ridiculizada incluso, y superada, por cierto, con
los nuevos desarrollos, sobre todo en el campo de la economía de la conducta, ¿no? Se asume que todos los actores buscan su propio interés, que los gobernantes, los funcionarios tienen una conducta rentista orientada a sus propios intereses y obviamente una concepción minimalista del gobierno, ¿no? Para que la economía funcione, tiene que haber un Estado reducido, un gobierno que no interfiera, ¿no? Todas las interacciones se refieren al intercambio, se asume que los contratos son completos y que los mercados son competitivos, son algunos de los principales supuestos, ¿no? El término neoliberalismo en realidad nace en el año 38, ¿no? Acá tienen la fuente, un coloquio, ¿no? Acá está el autor, ¿no? Buscando los orígenes del neoliberalismo, es uno de los padres además también de la economía social de mercado. Proponen crear un nuevo liberalismo que rechace pues el colectivismo, dado el fracaso de las experiencias en algunos países, ¿no? Rechazando tanto al socialismo como al liberalismo extremo, el laissez-faire, ¿no? Los primeros neoliberales proponían una política económica moderna con intervención estatal, pero luego fueron evolucionando, ¿no? O involucionando, ¿no? La moral no tiene aplicación, se decía, acabo de mencionar también lo mismo en la diapositiva anterior. Todo lo que hay que hacer pues es eliminar la interferencia del gobierno, asegurar la competencia, procedimientos justos, y el sistema de precios está llamado pues a preservar el statu quo, no tiene como función alguna proteger la justicia distributiva, ¿no? Para eso está el Estado, pero del sistema de precios puede salir cualquier distribución, eso lo conocemos, además del modelo de Walras de equilibrio general, ¿no es cierto? ¿Qué términos ustedes no van a encontrar en el discurso de los neoliberales? El poder no aparece por ningún lado. El concepto de confianza, el trust, que es fundamental, ¿no? Para promover relaciones de cooperación y desarrollo empresarial, las asociaciones empresariales, los clústeres, etcétera, esos términos no aparecen en el lenguaje neoliberal. Se supone que cada uno baila con su pañuelo y busca su propio interés. El término sociedad tampoco aparece, la innovación tampoco, la tecnología es exógena en ese marco conceptual, ¿no? El poder en particular no aparece, y acá hay una caricatura del año 1889, un año antes que se promulgue la ley antimonopolio norteamericana, que es una de las primeras de la historia, ¿no? Acá tienen una imagen del Senado norteamericano, tienen los senadores que se supone que formulan las leyes buscando el interés público, pero el caricaturista, muy ácidamente, digamos, ¿no? Presenta acá a los dueños de los grandes conglomerados, de los trusts, ¿no? El trust del acero, el del cobre, el Standard Oil, digamos, del petróleo, etcétera, ¿no? La entrada del pueblo que está acá parece cerrada, y esta es la entrada para los monopolistas que se supone tienen la posibilidad de capturar y de influir en las decisiones de los legisladores, en este caso del Senado norteamericano, ¿no? Entonces, esa es la relación de poder, la relación entre economía y política, ¿no? Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Acá tienen ustedes una formulación más reciente de Crouch. Es una estrategia que busca que nuestras vidas se conformen en toda la medida de lo posible con el ideal de libre mercado. Libre mercado en el transporte, libre mercado en la educación, libre mercado en la salud, por cierto, ¿no? Que todos los recursos se asignen a través del mercado, ¿no es cierto? El que tiene plata puede comprar medicinas y oxígeno, el que no, se muere, ¿cierto? Se puede definir como una variante radical del capitalismo, o no es sinónimo del capitalismo. No todas las formas de capitalismo se caracterizan por esta fe absoluta en los mercados que promueve el neoliberalismo, ¿no? Que también rechaza el rol de los gobiernos, ¿no? Es consistente el neoliberalismo con un conjunto muy diverso, heterogéneo de instituciones, ¿no? Coinciden por lo general en que el estado de bienestar se lleva al mínimo posible. Lo mencioné también este rasgo a propósito de esta resolución del INDECOPI, ¿no? El mínimo de servicios a los pobres, ¿no? Impuestos reducidos, obviamente, ¿no? ¿Para qué voy a pagar impuestos si el Estado no me da servicios, ¿no es cierto? Los ricos no pagan impuestos porque los ricos, pues, se supone que acceden a seguridad privada, salud privada, educación privada, transporte privado, todo privado, ¿no es cierto? Y el Estado es para los pobres, y que los pobres las arreglen porque paguen sus impuestos, ¿no? Yo no quiero que me suban los impuestos, ¿no? Además, regulaciones mínimas a las empresas. Y esto lo hemos vivido a propósito de la evolución del sistema universitario peruano, ¿no? Ustedes ya saben a qué me refiero. La calidad de la educación es muy dispar en las diferentes universidades, justamente como resultado de estas regulaciones mínimas que fueron impuestas con la Constitución del año 93, ¿no? Gracias al decreto legislativo 882, si mal no recuerdo,
que provocó pues la mercantilización. Universidades privadas de muy bajo nivel tenían más de 100.000 estudiantes, y universidades nacionales, algunas de ellas de prestigio, con reputación, algunas buenas universidades, ¿no? La Universidad del Callao entre ellas, no han tenido presupuesto suficiente como para fortalecer sus capacidades de investigación, ¿cierto? Hay una dimensión global también del neoliberalismo, ¿no? Que tiene que ver con la reducción de la soberanía nacional, ¿no? Hay que abolir el exceso de soberanía nacional, ¿no? Y no hay que transferirlo pues a una unidad supranacional, a una unidad política y geográfica, por ejemplo, a Naciones Unidas. No, para nada, ¿no? Las únicas unidades supranacionales que se requieren son aquellas que tienen que defender los derechos del capital, como dice acá, ¿no? La protección completa de los derechos del capital privado, y las instancias supranacionales como la OMC, Organización Mundial del Comercio, o la Corte Europea de Justicia, es anular las legislaciones nacionales que podrían obstruir estos derechos globales del capital, ¿no? Esa es un poco la versión más radical, globalista del neoliberalismo, ¿no? Que apuntan pues a tener globalización económica, una gobernanza global que se concentra básicamente, como acabo de comentar, en proteger los derechos del capital, ¿no? Los derechos de las multinacionales, a moverse por todo el mundo sin barreras algunas, y una comunidad global, ¿no? Se globalizan los patrones de consumo, la cultura, etcétera. Es una dinámica que Dani Rodrik critica, ¿no? En este famoso artículo del año 2012, ¿no? Hay una distinción también que aparece aquí en el texto de Crouch, un texto más reciente, entre los neoliberales en el sentido conceptual. También se denominan neoliberales puros, neoliberales de mercado, ¿no? Que quieren construir mercados perfectos, competencia perfecta en todo lado. No tienen, obviamente, respuestas a las grandes fallas que observamos en el funcionamiento del modelo. Y luego están los más pragmáticos, que son los neoliberales corporativos, ¿no? Que básicamente defienden el rol que juegan las corporaciones oligopólicas, y por lo tanto ya no les preocupa tanto la competencia en el mercado, justamente porque no hay competencia, porque son oligopolios, ¿no? Son más pragmáticos, algunos están metidos en política, gremios empresariales, no son tan principistas como estos de acá, a quienes, dicho sea de paso, un colega de la Universidad, Eduardo Argent, denomina libertarios criollos, ¿no es cierto? Y esta visión, ¿no?, neoliberal tuvo un gran impulso en la escuela de Chicago, ¿no?, de los años 60, ¿no?, sobre todo. Acá tienen un famoso artículo de Gary Becker, premio Nobel en Economía, ¿no?, donde afirmaba que puede ser preferible no regular a los monopolios en la economía y sufrir sus malos efectos, que regularlos y sufrir las consecuencias de las infracciones políticas. Es decir, así como hay fallas de mercado, también hay fallas de gobierno, y las fallas de gobierno pueden ser peores que las fallas de mercado. Entonces, si son peores, preferible sufrir las consecuencias de las fallas de mercado, sufrir las consecuencias de los monopolios, mejor no regularlos, y que el mercado se autorregule, ¿no es cierto? Se suponía pues que si un monopolio subía sus precios, y en ausencia de barreras, ¿no?, el argumento de los mercados desafiables, ¿no?, contestable markets, ¿no?, los monopolios estaban condenados a desaparecer, o su poder se vería disminuido justamente por la amenaza de entrada de competidores potenciales, ¿no? Gracias a la vieja escuela de Chicago, y digo vieja porque ahora ya tenemos otra corriente en la escuela de Chicago, como voy a explicar en unos minutos, ¿no? Trajo consigo el debilitamiento de las políticas de competencia, el debilitamiento del antitrust, ¿no? Se argumentó que los monopolios son la expresión de la mayor eficiencia. Como acabo de comentar, no hay que preocuparnos mucho porque entran nuevos competidores, tampoco preocuparse mucho de los carteles de empresa, de los conglomerados, etcétera. Los carteles propiamente, conglomerados es un concepto distinto, ¿no? Son empresas de la misma entidad patrimonialmente hablando, ¿no? Los carteles son entidades, organizaciones de empresas independientes, ¿no?, que se coluden para fijar precios, ¿no? Pero, dado que cada uno busca su propio interés, eso lleva pues al colapso de los carteles, ¿no? Y las únicas barreras a la competencia son aquellas que el propio Estado crea, ¿no? De hecho, este credo de la vieja escuela de Chicago ha impregnado durante varios años la gestión del INDECOPI, ¿no? Muchos sostenían pues que la comisión más importante del INDECOPI era la comisión de eliminación de barreras de acceso al mercado, que es esta concepción de que las únicas barreras son las que crea el propio Estado, ¿no? Bueno, esta visión de la escuela de Chicago, de la vieja escuela, según un último libro de Jonathan Baker, ¿no?, salió hace un par de años,
ha tenido consecuencias muy graves, ¿no? Poder de mercado sustancial, creciente y duradero, contra lo que argumentaban los viejos economistas de Chicago. No se han disuadido los carteles ni las fusiones de empresas que han eliminado la competencia, ni exclusiones, o sea, abuso de poder de mercado. Se ha concentrado la propiedad por parte de inversionistas financieros que invierten en varias empresas y las controlan a través de sus directorios, por ejemplo, ¿no? Uno percibe, cree que son empresas diferentes, pero en realidad si uno mira más arriba, si uno se concentra en el accionariado, quiénes son los accionistas, uno encuentra que son en realidad a veces los mismos agentes, ¿no? Principalmente fondos de inversión, ¿no? Tenemos también una consecuencia, el auge de estas plataformas dominantes en la economía digital, ¿no? Me refiero pues a las grandes, ¿no? A Facebook, Google, Amazon, etcétera, que ahora están siendo investigadas, felizmente, en varias jurisdicciones, ¿no? Están aumentando los oligopolios y la concentración en muchas industrias. También hay restricciones gubernamentales que no están justificadas a la competencia, y todo esto viene debilitando el dinamismo económico, ¿no? Es la conclusión a la que llega, ¿no? Mark Zuckerberg sostenía, por ejemplo, que mejor es comprar que competir. O sea, si enfrento competencia de WhatsApp, me compro a WhatsApp, ¿no? Que fue lo que hicieron, ¿no? Igual con Instagram, ¿no? Entonces Facebook empezó a adquirir a sus potenciales rivales, lo que se conoce como los killer acquisitions, ¿no? Que son fusiones para matar a empresas que pueden ser rivales en el futuro. Entonces me las compro para que no compitan, ¿no? La competencia es para los perdedores, decía Peter Thiel, que formaba parte también del grupo de Mark Zuckerberg, ¿no? Es un poco la ideología que estuvo vigente, inspirada en Chicago. Bueno, esa ideología ahora está en crisis, ¿no? Una de las primeras señales de la crisis se presenta justamente en este artículo del Financial Times. Ustedes saben que el Financial Times es un diario muy famoso, dirigido a la gente del mundo de las finanzas en Londres, ¿no? La élite, ¿no? La publicidad, por ejemplo, en el Financial Times es publicidad de yates, de jets, o sea, de casas lujosas, ¿no? Es un periódico que lo compran en realidad los ricos, ¿no? Y vean, en abril del año pasado afirmaba que era importante poner sobre la mesa reformas radicales, ¿no? Que reviertan la dirección de las políticas públicas. Hay que aceptar un rol más activo de los gobiernos en la economía. Políticas que eran excéntricas hasta hace poco, como el ingreso básico universal, o sea, a todas las personas, solamente por tener ciudadanía, incluso ayuda social a los migrantes, ¿no? Estas medidas o impuestos a la riqueza tienen que ser tomadas en cuenta. Antes no se discutían, ¿no? Se rechazaban, y ahora el propio Financial Times reconoce la importancia de discutir esta propuesta, ¿no es cierto? Hay otro artículo muy famoso también de este historiador, Roger Bregman, si pueden leerlo, está en Google, ¿no? Donde afirmaba hace un año también, que la era neoliberal está terminando, ¿no? La pregunta es qué es lo que viene luego, ¿no? Ideas que fueron descartadas como poco realistas o imposibles pueden volverse necesarias e inevitables, ¿no? Acá tienen la foto de Milton Friedman, entiendo. Es uno de los líderes de la escuela de Chicago, ¿no? Otro autor, mi profesor en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, Samuel Bowles, escribió un artículo también hace un año, lo publicaron en la revista de la American Economic Association, ¿no? En la cual postula la tesis de que el capitalismo se está encogiendo, ¿no? Shrinking capitalism significa que el capitalismo se está encogiendo. El argumento, si tienen la oportunidad de leerlo, es que buena parte de las actividades económicas ahora se caracteriza por el hecho de que las transacciones tienen lugar en el marco de contratos incompletos, ¿no? Algo completamente distinto y alejado de los cánones convencionales de la teoría económica convencional que sustenta el neoliberalismo, ¿cierto? Contratos incompletos en un conjunto de sectores, salud, educación, todo lo que son los servicios que están en expansión, además, se caracterizan por ese carácter incompleto de los contratos, ¿no? Y por lo tanto, hay un argumento ahí acerca de que como el capitalismo, como convencionalmente se entiende, se estaría encogiendo. En realidad lo que está en crisis es una variante radical y extremista de capitalismo, inspirada en esta vieja escuela que acabo de describir, en esta concepción libertaria, que también tiene su expresión en nuestro país, en el Perú. Pero en el mundo, en realidad, en el mundo académico, ustedes hagan la prueba, ingresen a las páginas web de las escuelas de negocio de las universidades de élite. Me refiero a Harvard, MIT, Yale, etcétera, y van a encontrar ya un cuestionamiento abierto
de los postulados neoliberales, ¿no? Y también, por cierto, en los organismos multilaterales, documentos del Banco Mundial, de la OCDE, de Naciones Unidas, ¿no? Esta es una referencia, por ejemplo, a un debate que organizó la Escuela de Negocios de Harvard, Harvard Business School, sobre la crisis en la teoría económica de la empresa, ¿no? Aquí confrontan el argumento de Friedman, que afirmaba pues el año 71 de que el único objetivo de las empresas es maximizar el valor de los accionistas, con el argumento de Stigler, otro premio Nobel en economía, que formula la teoría de la captura, en la cual argumenta de que las empresas tienen la capacidad de moldear las reglas de juego en su propio provecho, ¿no? Con financiamiento de la política, ¿no es cierto? Las empresas financian a los políticos y los políticos promueven leyes y aprueban leyes que favorecen a las grandes corporaciones. Bueno, ambas tesis, la de Friedman y la de Stigler, no pueden sostenerse al mismo tiempo y por lo tanto la teoría está en crisis, ¿no es cierto? La escuela de Chicago también, ¿no? Ese es el argumento de la escuela de Harvard, ¿no? Si las empresas pueden generar ganancias no solamente produciendo, ¿no?, bienes y servicios, sino también influyendo en las reglas de juego, entonces no se puede sostener el argumento de que al maximizar sus intereses, maximiza el bienestar social, que es el primer teorema del bienestar, ¿no? El primer teorema del equilibrio general, ¿no?, que enseñamos que estudiamos en nuestro curso de micro, ¿no? Es un argumento bien interesante, el de los colegas de la Escuela de Negocios en Harvard, ¿no? Y bueno, acá elaboran el argumento, ¿no?, de que la crisis de hoy tiene que ver con el poder político, ¿no?, de la corporación, ¿no? Hacen referencia a una decisión muy cuestionada que tomó la Corte Suprema norteamericana, el Tribunal Supremo, que eliminó los topes al financiamiento de las campañas electorales por parte de las corporaciones. En este famoso caso, Citizens United contra la Federal Election Commission, lo que debería ser pues el jurado de elecciones en Norteamérica, ¿no? Bueno, recientemente ha salido un pronunciamiento sobre el propósito de las corporaciones, ¿no? Les explico rápidamente. Esto lo firma la Business Roundtable, que viene a ser como la CONFIEP de Estados Unidos. Agrupa a las grandes corporaciones norteamericanas, ¿no? Bueno, ellos abandonan el postulado de Friedman, según el cual el único objetivo de las empresas tiene que ser maximizar el valor de los accionistas, las ganancias, ¿no? Y dicen que no, que hay que apostar por todos los stakeholders, por todas las partes involucradas, ¿no? Los clientes, invertir en los empleados, ¿no? Relaciones éticas y justas con los proveedores, ¿no? Apoyar a las comunidades en las que trabajan, es decir, ya abandonaron los postulados del capitalismo neoliberal convencional, ¿no es cierto?, que se inspiraban justamente en Friedman, ¿no? Y bueno, acá está pues la idea de los stakeholders, ¿no? No solamente los propietarios, la sociedad cuenta, la comunidad cuenta, los prestamistas, obviamente los bancos, los empleados, el gobierno, los clientes, todos participan, ¿no? Entonces, el propósito, ¿no?, de las corporaciones está cambiando, ¿no? Un alto porcentaje de las personas en Estados Unidos dicen que el propósito de las grandes empresas tiene que ser que el mundo sea mejor, ¿no? Y acá tienen porcentajes similares, ¿no? 41% de las grandes empresas incluso reconocen que parte de su estrategia social debería ser resolver problemas sociales, ¿no? Bien, Singales, quien fue hasta hace poco el director del Centro Stigler de la Universidad de Chicago, ¿no?, Centro Stigler de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, destacaba pues que la interacción entre el poder corporativo concentrado y la política es una amenaza, ¿no?, al buen funcionamiento de las economías de mercado y a la prosperidad económica, y es una amenaza a la democracia, ¿no? Luego tienen ustedes textos cuyos autores ya probablemente conocen, Piketty, sobre la desigualdad, ¿no?, en el siglo XXI, este famoso libro, Branko Milanovic, que es otro destacado investigador sobre la desigualdad en el mundo, ¿no? Se hizo conocido, dicho sea paso, por investigaciones en ese campo y ha escrito un libro muy importante sobre el capitalismo chino, ¿no? Estos autores, franceses también, Sáenz y Zuckman, sobre los paraísos fiscales, ¿no? Un libro muy importante, muy destacado, que ha sido traducido a varios idiomas. Acá tienen la imagen de Piketty, quien destaca que la desigualdad de ingresos del capital siempre es mayor que la desigualdad de ingresos del trabajo, y es una regularidad estadística en todos los periodos. Son siempre extremas las desigualdades con respecto al capital. Se refiere pues a las desigualdades en la rentabilidad entre la pequeña y la gran empresa, por ejemplo, ¿no? Y el principal factor explicativo de esa desigualdad es la riqueza heredada, ¿no? Los individuos que tienen mayor dotación de capital obtienen un retorno más alto, y este es un multiplicador de la desigualdad muy poderoso, ¿no es cierto? Está en la parte 3
del libro, ¿no? Que tiene este título justamente, ¿no? Y luego tenemos también, está resurgiendo el antitrust en los principales centros de investigación, ¿no? Se está abandonando la visión de la escuela, de la vieja escuela de Chicago. Ahora hay un movimiento que promueve enfrentar el poder corporativo con políticas de competencia más enérgicas, ¿no? Eh, la competencia está resurgiendo. Este es el libro de Baker que acabo de citar. Este es un libro del Banco Mundial, vean ustedes, y la OCDE, de la carátula, que se llama Un paso adelante, política de competencia para una prosperidad compartida y un crecimiento inclusivo, algo que nunca se había planteado, ¿no? Que promover la competencia permitía un crecimiento más inclusivo, ¿no? Dicho sea paso, en este libro, vean, del Banco Mundial y la OCDE, se muestra cómo, dado que los miembros de las familias desempeñan más de una función, ¿no? Son no solamente consumidores, también hay trabajadores en las familias, a veces líderes de empresas pequeñas, ¿no? Somos contribuyentes, pagamos impuestos. A través de diferentes canales, el debilitamiento de la competencia afecta la desigualdad, ¿no es cierto? Es una visión sistémica bien interesante. John Cuoca, quien nos visitó hace poco, hace un par de años, vino al Perú, la importancia de controlar las fusiones. Vean ustedes los temas que aparecen en la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale, en la Escuela de Negocios de Oxford, ¿no? Efectos de la competencia en la desigualdad, ¿no? Esto es de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard. En todas las universidades líderes en el mundo, esto es Chicago, ¿no? Se está llegando a la conclusión de que la concentración del poder económico es un problema y hay que enfrentarla, ¿no? Hay que enfrentarla con energía, dándole mayores capacidades y fortalezas y recursos a las agencias de competencia, ¿no? Y luego tienen esta autora brillante, que yo sigo mucho, Mariana Mazzucato. Ustedes deben haber escuchado hablar de este libro, El Estado Emprendedor, ¿no? Que tiene una tesis muy controvertida, pero vean, el Financial Times, que acabo de citar, sostiene que su argumento es básicamente correcto, ¿no? Forbes destaca cómo este libro cuestiona, ¿no? El paradigma convencional, básicamente el argumento de Mazzucato, si ustedes deben haber oído escuchar, es que los sistemas de innovación, se refiere al caso norteamericano, pero su argumento también se extiende a otros países, los sistemas de innovación son sistemas parasitarios, ¿no? El Estado financia con recursos, en el caso norteamericano, con fondos federales, a la investigación básica. Las empresas invierten muy poco en investigación básica, que es investigación riesgosa, en la farmacéutica, en la tecnología de la información, y las empresas lo que hacen es correr la ola de las innovaciones con pequeñas inversiones en investigación aplicada y obtienen enormes ganancias, y encima con esas ganancias lo que hacen es recomprar sus propias acciones para elevar el valor bursátil de las empresas o derivar las ganancias a paraísos fiscales para reducir el pago de impuestos, ¿no? Es decir, es un sistema parasitario, ¿no? Los contribuyentes, los ciudadanos pagan sus impuestos, con los cuales se financia la investigación, ¿no? Las empresas utilizan esas innovaciones, ¿no? Y al final no quieren pagar impuestos, ¿no? Pagan muy poco, ¿no? Le sacan la vuelta, capturan al Estado, hacen lobby, etcétera, y eso no es sostenible, ¿no? Ese es básicamente el argumento del primer libro de Mariana Mazzucato, el libro del año 2013, si no me equivoco, ¿no? Bueno, felizmente ya tenemos ahora algunos cambios. El presidente Biden ya plantea, pues, elevar los impuestos a los ricos, ¿no? Recaudar 4 trillones en 10 años. Acaban de acordar, dicho sea de paso, el G7, que es el grupo de los gobernantes de los 7 países más grandes del planeta, un impuesto uniforme a las multinacionales, ¿no? En función de dónde generan los ingresos, justamente para evitar que deriven a través de contabilidad tributaria sus ingresos a paraísos fiscales, utilizando también una serie de mecanismos como los derechos de propiedad intelectual, etcétera. Es decir, se nos vienen ya cambios bien interesantes, ¿no? Y acá tienen ustedes un libro más reciente, ¿no? De Mariana Mazzucato, ya voy terminando, ¿no? Si tienen la oportunidad de leerlo, ya está traducido al castellano, que es Misión Economía, ¿no? Que es nuevamente apuntando a cómo debe orientarse la política económica, ¿no? Dirá que la política económica tiene que orientarse a misiones, ¿no? Y toma referencia como metáfora, ¿no? La decisión de Kennedy, ¿no? Del año 62 de anunciar el programa Apolo, ¿no? De enviar a personas a la Luna, astronautas a la Luna y traerlos de regreso vivos, ¿no? Y esa inversión trae consigo transformaciones radicales, sin precedentes, no solamente en la tecnología, sino también en la cultura, ¿no es cierto? En las ciencias, etc., ¿no? Bueno, dirá que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Definir misiones, ¿no?
Y luego tiene ella un libro muy importante sobre el valor de las cosas también, ¿no? Y bueno, en el libro que acabo de citar, el que acabo de citar ahorita, cuestiona 5 mitos que impiden el progreso, que son mitos que a veces los economistas los hemos internalizado, ¿no? Y que tenemos que empezar a desaprender, ¿no? Hemos aprendido malas lecciones, ¿no? Se dice, por ejemplo, que son las empresas las que crean valor y asumen riesgos, y que los gobiernos simplemente son facilitadores que eliminan el riesgo. Eso no es así. De hecho, el primer libro de Mazzucato se tira abajo este mito con mucha evidencia empírica. El argumento de que los gobiernos solamente tienen que asumir un rol pasivo corrigiendo fallas de mercado, es más, cuestiona el mismo concepto de fallas de mercado. Cuando ustedes escuchan el término fallas de mercado, cuando escuchamos el término fallas de mercado, estamos pensando a veces que cualquier mercado que no se asemeje al modelo de competencia perfecta es una falla. Oigan, pero si es así, todos los mercados del mundo fallan. Dicho de paso, Stiglitz dice que el mundo entero es una falla de mercado, porque ningún mercado casi realmente existente se asemeja al modelo de competencia perfecta, que Bowles denomina el capitalismo utópico, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es bien fácil argumentar y sustentar cualquier intervención porque hay fallas de mercado por todos lados, ¿no? Externalidades, asimetrías informativas, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de que el gobierno tiene que funcionar como un negocio también es una idea perversa. La idea de que tercerizando, privatizando, creando APPs por todos lados, ahorramos dinero de contribuyentes y reducimos riesgo, eso es falso, ¿no? Y lo demuestra con mucha evidencia empírica, ¿no? Les recomiendo leerlo, ¿no? Y la idea de que los gobiernos no tienen que escoger a los ganadores, dirá que efectivamente pues no se trata de escoger a las empresas que se van a enriquecer, pero sí se trata de definir misiones, ¿no? Misiones a las cuales hay que dirigirse. Toma como referencia, dicho sea de paso, los objetivos del desarrollo sostenible para orientar esas misiones, ¿no? En este libro que les decía, El valor de las cosas, ¿no? Que es un libro de la historia de la teoría del valor, ¿no? Mazzucato cuestiona el argumento de que el sector público no genera valor. Y eso lo hemos visto. ¿Ustedes se imaginan qué cosa hubiera ocurrido si el Banco Central y el MEF y el gobierno no aprobaban Reactiva Perú? Si no lanzaban el programa Reactiva Perú. Bueno, quebraban muchos bancos en nuestro país, se venía una crisis terrible, ¿no? En crisis como las que hemos vivido el último año y hasta ahora, se observa la importancia del gobierno, ¿no? Toda la inversión en salud, las vacunas, si el Estado no estuviera vacunando en este momento todos los días, la economía no se reactivaba simplemente, ¿no? Si el Estado no invirtiera en educación. Bueno, ahora estamos viviendo las consecuencias de no haber invertido tanto en educación, ¿no es cierto? Y en ciencia básica, somos uno de los peores países en materia de inversión, ¿no? Financiamiento de innovaciones, ¿no? Fue la materia de su primer libro, ¿no? Además, cuestiona un conjunto de convenciones contables, ¿no? A través de las cuales se subestima la contribución del Estado a la creación de valor. Y se muestra, dicho de paso en este libro, que es muy importante distinguir quiénes son los que crean riqueza y quiénes son los que se apropian de la riqueza creada por otros. Esa pregunta es fundamental, ¿no? Y en el capítulo referido al sector público se demuestra cómo el Estado, el sector público, efectivamente contribuye activamente a la creación de riqueza, ¿no? Es un libro, a mi juicio, muy, muy importante que deberían bien leer, ¿no? Esas actividades, las que he mencionado, ¿no? Dirá Mazzucato, involucran riesgos, crean valor, pero no es visible ese valor por la simple razón de que una buena parte se va a los bolsillos del sector privado. Y muchas veces se contabiliza como si hubiera sido creado el valor, la riqueza, ¿no? Por el sector privado. Acá tienen ustedes una imagen que contrasta en la cultura popular, ¿no? Al sector privado con el sector público, ¿no? El sector privado, aquí aparece pues Mark Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Es la gente innovadora, creativa, con sus notebooks, ¿no? Y cuando se piensa en el Estado, pensamos en gente ociosa, durmiendo, tramitología, papeles, no hacen nada, no asumen riesgos. Este es un estereotipo, ¿no es cierto? El estereotipo de que la riqueza se crea en el sector privado y de que el sector público solamente obstruye, ¿no? He tomado prestada esta diapositiva también de la misma autora, ¿no? Valdría la pena leer, insisto, su texto, ¿no? La creación colectiva de valor, acá la tienen a ella, que debería estar al centro de un enfoque del bien común, requiere que justifiquemos las políticas en términos de la creación y conformación activa de mercados y no corrección de fallas de mercado. Dicho sea de paso, he utilizado varias veces el término mercado. Para Mazzucato, el mercado no es una entidad abstracta a la cual las empresas ingresan
o de la cual salen y que una vez adentro se supone que se comporten de determinada manera. No, el mercado no es esa abstracción, esa entelequia que a veces nos meten a la cabeza en las universidades. ¿Qué cosa es el mercado para ella? El mercado es el resultado. Los mercados son, en inglés el término es outcomes. Los mercados son resultados de interacciones entre actores públicos y privados, interacciones que van evolucionando con el tiempo, dado un conjunto de reglas y de instituciones. Es una noción mucho más rica, ¿no? Y vean ella esa referencia a la importancia de crear y conformar y reconfigurar los mercados activamente, mercados así entendidos como resultados, como creaciones sociales, y no como entelequias que están en nuestras cabezas, que nos inculcaron hace varios años, ¿no? Entonces la pregunta no es solamente qué tipo de fallas corregir, sino qué tipo de mercados queremos, ¿no? No solo hay que prestar atención a la cantidad de inversión, sino también a la calidad de la inversión y a los mecanismos de gobierno de las inversiones, ¿no? Termino mi exposición destacando esta famosa cita de Milton Friedman, ¿no? Solo una crisis real o percibida produce un cambio real y las acciones que se adoptan dependen de las ideas que están flotando en el aire. Bueno, las ideas que están flotando ahora en el aire, como he tratado de mostrar en los principales centros de investigación, en las escuelas de universidades de mayor prestigio en el mundo, son ideas que ponen en cuestión muy radicalmente los viejos postulados del neoliberalismo, ¿cierto? Hay que temer, digamos, a que se cambien cosas ligeritas para que todo siga igual. Hay que proteger la línea, la primera línea y no la última línea de las ganancias en los estados financieros de las empresas. Esos son los mensajes. Quería citar también a Víctor Bicho, un colega de la universidad. Señalaba que quienes hoy culpan al Estado de su ineficiencia son quienes durante varias décadas se han dedicado a denigrar al Estado y a destruir los servicios públicos, ¿no? El Estado peruano es una vergüenza, sí, pero justo por eso hay que reinventarlo y no lo pueden hacer aquellos que lo desprecian o aquellos que lo usan y lo han usado y lo quieren seguir usando para provecho propio, ¿no? Y esta linda cita, como esta sí es la última diapositiva, en lugar de buscar lo que no tenemos, debemos encontrar aquello que nunca perdimos, ¿no? Citado en un lindo texto de Carlos Amat y León, ¿no? Ensayos sobre el Perú. Bien, esas son mis exposiciones, ya que tienen ustedes las fuentes bibliográficas. Les enviaré a los organizadores la presentación para que la tengan ustedes a su disposición y me pongo también a disposición para las preguntas que tengan a bien formular.